Perfecto, muy buenas tardes con todos, estimados amigos, compañeros. El día de hoy, nuestra presentación, evaluación de la concentración de cadmio en 5 fincas cacaoteras de la ciudad de Santa Rosa, Ecuador, se enfoca dentro del eje de la salud, bienestar y calidad de vida. Y bueno, algunos dirán, ¿cuál es la relación de la evaluación de un metal con la salud? Pues tiene mucha relación, ¿no? Y por esa razón hemos... hemos hecho una presentación en la cual pues se pueda clara y concisa para poder explicar esta relación. Como primer punto tenemos la introducción de nuestra investigación, para dar a conocer que el cadmio como tal es un metal pesado, tóxico, con alta capacidad de bioacumulación, tanto en ecosistemas como en cadenas alimentarias, ¿sí? Y es ahí la razón por la cual eh, esta, esta presentación, esta investigación se relaciona con el ámbito de la salud, porque el cadmio, al ser un metal tóxico, carcinógeno, y presentar la capacidad de bioacumulación, tiene la capacidad de acumularse en los seres vivos, ¿no? Entre ellos plantas y seres humanos también, en lo cual ocasiona daños para la salud. Nuestra investigación se desarrolló en la ciudad de Santa Rosa, provincia del Oro, debido a que esta ciudad combina la producción tanto de cacao como de minería aluvial. Son dos actividades que se desarrollan dentro de la ciudad, y por lo cual la minería aluvial, al ser una actividad que genera gran movimiento de sedimentos, ocasiona el movimiento de metales que se pueden acumular en este caso en las plantas. La acumulación de cadmio en suelos agrícolas amenaza la calidad del cacao, y no solo que amenaza la calidad de ese producto, sino que también amenaza con la inocuidad alimentaria y la salud humana, y también con las exportaciones que realizan, sí, que son eje fundamental del desarrollo de la ciudad, las exportaciones de ese producto hacia el exterior. Entonces, en base a toda esta introducción, nuestro objetivo principal que planteamos para nuestra investigación fue evaluar la presencia y distribución del cadmio en suelos de 5 plantaciones cacaoteras de la ciudad de Santa Rosa, identificando tanto fuentes de contaminación como los riesgos asociados. El área de estudio y muestreo. Nuestra área de estudio se localiza en 5 fincas cacaoteras de la ciudad de Santa Rosa, provincia del Oro, Ecuador. Para esto, nosotros realizamos un muestreo entre los meses de junio y agosto del 2023. Este muestreo se lo realizó en la estación seca. ¿Por qué? Se realizó en la estación seca con el objetivo de evitar la estación de verano, donde hay una generación alta de lluvia, y lo cual puede ocasionar el movimiento del metal dentro del subsuelo. Entonces, por esa razón, esta investigación se localizó en estación seca. Nuestro diseño de muestreo se realizó mediante un método en zigzag con 12 puntos por plantación, debido a que el método en zigzag es el más utilizado para realizar muestreos en suelos. Las muestras se realizaron a dos profundidades, tanto a 30 como a 60 centímetros, principalmente a 30, porque aquí es donde se ubican los pelos absorbentes de las raíces, de las raíces de las plantas de cacao, los cuales tienen la mayor cantidad de absorción tanto de sales minerales, del subsuelo. Nos basamos en la norma ISO 10381 para realizar la selección, el muestreo y también el almacenamiento de la muestra de suelo. Y utilizamos un barreno para realizar la extracción representativa de cada muestra. El análisis de laboratorio y variables evaluadas. El cadmio fue determinado mediante espectroscopía de absorción atómica, utilizando el método USEPA 3052. Para esto se realizó un análisis por triplicado, un análisis por triplicado de cada muestra, y cada muestra fue analizada por duplicado. De esa manera tenemos un diseño de igual a 6 para disminuir el margen de error y que este sea menor al 5%. La selección de las muestras, la selección de las fincas cacaoteras se las realizó teniendo como principal indicador
que el agua que se utilice para el riego de las plantaciones, de las fincas de cacao, sea el agua del río, ¿sí? Como principal criterio de selección. El muestreo, como ya habíamos mencionado, se realizó en zigzag, tanto a 30 como a 60 centímetros de profundidad. La muestra para la preparación se realizó un secado al medio ambiente, un triturado y un tamizado con una malla de 2 milímetros. El análisis de cadmio se lo realizó mediante el método de espectroscopía de absorción atómica y la evaluación, además del análisis de espectroscopía del cadmio, se realizó una evaluación tanto del pH, conductividad eléctrica, materia orgánica y textura del suelo. Las variables edáficas, como ya habíamos mencionado, evaluadas, pH, conductividad, materia orgánica y textura, se las realizó para determinar cuál es la relación de estas variables con la movilidad y disponibilidad del cadmio en el suelo. Los resultados que obtuvimos fueron los que se muestran aquí en la tabla que pueden observar. Tenemos para cada una de las haciendas cacaoteras H1, H2, H3, H4, H5. Y también tenemos dividido de acuerdo a la profundidad de donde se tomó la muestra, tanto 30 centímetros como 60 centímetros. Y de esa manera podemos observar que en esta tabla tenemos los parámetros de pH y conductividad eléctrica, donde para el pH observamos que los valores más altos los tenemos en la hacienda número 5 para la profundidad de 60 centímetros. Tanto a 30 como a 60 centímetros, los valores más altos de pH se presentan para la hacienda número 5. De ahí los valores de pH y conductividad eléctrica más bajos se presentan para las haciendas, la hacienda H1 y H2, tanto a 30 como a 60 centímetros, presentaron los valores más bajos. En una tabla más, en una pequeña gráfica resumida, podemos explicar rápidamente los valores obtenidos, ¿no? Mientras que los hallazgos principales, disculpe. Mientras que para las Haciendas Unidas tenemos los valores más bajos en concentraciones de cadmio, como podemos ver, en la hacienda número 5 tenemos los valores más altos de concentraciones de este metal tóxico. Y ahí podemos darnos cuenta que superan los máximos permisibles. La normativa ecuatoriana establece que el máximo permisible o el límite para concentración de cadmio en suelo es 0.3 miligramos por kilogramo ppm. Y en la hacienda 5 es que específicamente es la única hacienda donde este límite es rebasado por la cantidad de cadmio determinada por espectroscopía de acreción atómica. Ahí podemos ver que tanto para la profundidad de 30 y 50 y 60 centímetros, mientras que para 60 centímetros tenemos un valor más alto de 0.44, ¿no? Los hallazgos principales que podemos observar en esta tabla son concentraciones entre 0.1 y 0.44 ppm, la mayoría de valores por debajo. En las 4 fincas podemos observar valores por debajo de los límites que establece la normativa ecuatoriana de 0.3, pero en la hacienda número 5 sí encontramos una superación del límite con un valor de 0.44 ppm, evidenciando lógicamente la acumulación profunda de cadmio, debido a que este valor alto es en la hacienda en la profundidad de 60 centímetros. Mientras que en la hacienda 5 se encontraron los valores más altos, en la hacienda 1 y 2 se registraron las menores concentraciones para ambas profundidades, tanto para 30 como para 60 centímetros. Vamos a describir cuál es la influencia de las propiedades analizadas también, aparte de la determinación del cambio, se analizaron propiedades como pH, conductividad eléctrica y materia orgánica. Bueno, ¿cuál es la relación entre estas propiedades? La relación es directa entre mientras mayor es el pH, ese valor alto favorece la retención de cadmio debido a que se tiene la facilidad de formar compuestos más sólidos y retenerse en el suelo. Esa es la relación directa entre el pH, mientras más alto, más acumulación de cadmio, ¿no? Mientras que para los suelos ácidos, como tenemos en la finca 1 y en la finca 2, tenemos pH de 4.32 y 5.21, ¿sí? pH ácidos,
los cuales incrementan, estos pH ácidos incrementan la solubilidad del metal, lo cual los hace que se diluyan o caigan hasta capas más profundas del subsuelo, ¿no? La relación entre la conductividad de la materia orgánica con el cadmio, con el metal, es que la alta conductividad también favorece a la inmovilización del metal, por lo cual forman complejos estables y la biodisponibilidad del cadmio determina el riesgo de absorción por el cultivo y la calidad del producto. En este caso, analizaba el cacao. Como conclusiones para nuestra investigación tenemos cuatro principales. Las hemos separado en cuatro puntos principales. La primera, la mayoría de fincas están dentro del límite normativo, tanto la Hacienda 1, 2, 3 y 4 están dentro de los límites permitidos para concentración de este metal, pero en la Hacienda 5, específicamente a la profundidad de 60 centímetros, tenemos un valor que sobrepasa el límite de 0,44 ppm. Acumulación profunda preocupante. En este caso, para la Hacienda 5 tenemos tanto un pH neutro, ¿sí? O sea, un pH alto con una alta conductividad eléctrica, lo cual favorece la retención de metales, no solo del cadmio, hablamos de todos los metales. Todos los metales se ven favorecidos para retenerse en el suelo cuando tenemos un pH neutro, un pH alto y una alta conductividad eléctrica en el suelo, ¿sí? Entonces, estas características del suelo representan un riesgo para las plantaciones de productos. Monitoreo continuo indispensable, es fundamental realizar un seguimiento permanente de estas propiedades, pH, conductividad eléctrica y materia orgánica, debido a que podemos ver tienen relación con la acumulación o no de metales pesados. Las estrategias de manejo recomendadas. Hemos establecido como estrategias principalmente la corrección del pH, tratar de conservar suelos con pH bajo, ¿sí? ¿Para qué? Para facilitar la solubilidad de los metales y que estos, al momento de de que se riegue el suelo, el drenaje pueda trasladar los metales a profundidades mucho mayores del subsuelo. También es importante, como recomendación, incrementar la cantidad de materia orgánica. Incrementar la materia orgánica. ¿Cómo podemos hacer esto? Utilizando compost, ¿sí? Utilizando compuestos orgánicos, abonos orgánicos para incrementar esa cantidad de materia orgánica. Y también, lógicamente, lo más importante, controlar las fuentes mineras para reducir la biodisponibilidad de metales. En este caso, en nuestro estudio, el cadmio en el suelo, ¿sí? El monitoreo del cadmio en suelos cacaoteros es clave para proteger la sostenibilidad agrícola, la inocuidad alimentaria y la competitividad del cacao ecuatoriano también. Y como agradecimiento queremos agradecer a CEDIA, a la Universidad Católica del Ecuador y a la Universidad Técnica Particular de Loja por su apoyo, ya que esta investigación se realizó en conjunto con estas instituciones y todas contribuyeron al desarrollo de esta investigación. De igual manera, agradecer a las fincas cacauteras que participaron en la apertura, colaboración y todas las facilidades brindadas durante el proceso de levantamiento de información y toma de muestras. Muchas gracias.